El millonario me descubrió jugando con sus dos niñas en el jardín. Fue el primer y último momento en que realmente me vio. Y eso destruyó todo. Nuestra distancia, mi silencio, las murallas entre nosotros. Tal vez estés cuidando niños cuyos padres nunca notan tus esfuerzos, o limpiando mientras la casa está en silencio. Cuéntame, ¿desde dónde me estás viendo? ¿Y qué hora es allí? Te prometo que la historia de hoy tocará tu corazón. Aún puedo escuchar sus risas resonando por esa sala pulida en la colonia Roma Norte. El sonido dulce y cristalino que se sentía como oxígeno cuando estaba cerca de ellas. El aroma de leche tibia y galletas recién hechas flotando desde la cocina se mezclaba con la suavidad del pasto calentado por el sol bajo mis manos gastadas, mientras doblaba vestiditos en mi regazo. Esas manos, endurecidas por años de lavar, doblar y secar lágrimas, a veces temblaban de cansancio, pero guardaban una ternura silenciosa que nadie reconocía. Yo era la calidez en su mundo, pero congelada por las miradas frías y distantes de los adultos que me pagaban, pero nunca me agradecían. Mi nombre es Margarita, aunque la mayoría me decía simplemente la nana. Llegué a ese penthouse en Polanco hace 6 años. Recién llegada de un pueblito en Michoacán, con nada más que mis sueños y una maleta sostenida con cinta adhesiva. El millonario, el señor Ricardo Saldívar, me contrató más que nada por conveniencia. Las demandas de su esposa fluctuaban como el peso que él siempre estaba monitoreando, pero necesitaba a alguien confiable para cuidar a sus 2 hijas mientras él trabajaba hasta tarde, manejando su vasta fortuna invirtiendo en la bolsa de valores. Desde noches sin dormir, susurrando arrullos, hasta llevar a las niñas a la escuela antes del amanecer, las amé ferozmente, cada rodilla raspada, cada secreto susurrado en la oscuridad. Yo estaba ahí. Recuerdo los primeros pasos de Emilia y Clara, esos momentos milagrosos que no se me permitía reclamar, pero celebraba en silencio desde las sombras. Mientras el señor Saldívar se enterraba en juntas directivas discutiendo inversiones en Bitcoin y carteras de criptomonedas, y su esposa elegía galas sociales sobre cuentos de buenas noches, yo era la guardiana silenciosa de su alegría. Pero ese amor era un secreto, uno que mantuve profundamente enterrado bajo cortesías y una fachada profesional, porque me dijeron, una y otra vez, recuerda, tú no eres familia. La riqueza de los Saldívar parecía infinita. Su penthouse tenía vista al Paseo de la Reforma, con ventanales del piso al techo que captaban el amanecer cada mañana. Había tanto dinero involucrado que parte estaba incluso en Bitcoin, inversiones que escuchaba al señor Saldívar discutiendo en llamadas telefónicas que se extendían hasta altas horas. Su imperio empresarial generaba millones en dividendos, y su patrimonio neto crecía más rápido de lo que podía comprender. Sin embargo, con todos sus activos y capital, no podían comprar lo que yo les daba a sus hijas cada día: amor incondicional. Emilia tenía 5 años cuando llegué, toda cabello rubio rizado y sonrisas desdentadas. Clara apenas tenía 3, todavía aprendiendo a amarrarse los zapatos y a pronunciar mi nombre correctamente. Me decía Mago con su dulce voz de bebé, y se me derretía el corazón cada vez. Les enseñé a andar en bicicleta en el Parque México. Les ayudé a construir castillos de arena en Playa del Carmen, y las sostuve cerca durante las tormentas cuando sus padres estaban de viaje de negocios. La rutina nunca cambió. Me despertaba a las 5:30 cada mañana en mi pequeño cuarto detrás de la cocina. No exactamente cuartos de servicio, pero ciertamente separado de los espacios familiares. Para las 6, tenía café hirviendo y desayuno preparado. El aroma de hot cakes y frijoles llenaba la cocina mientras ponía el uniforme escolar de Emilia y la ropa de juego de Clara. Su riqueza en pesos parecía infinita, pero me pagaban modestamente, suficiente para enviar dinero a mi madre anciana en Michoacán, pero no suficiente para sentirme segura sobre mi propio futuro. «Buenos días, mis angelitos», les susurraba mientras las despertaba suavemente. Emilia siempre se quejaba de levantarse temprano, pero Clara se lanzaba inmediatamente a mis brazos, su cuerpecito tibio de sueño. Estos eran los momentos que me sostenían, el amor puro e inocente de niños que aún no entendían las barreras invisibles que sus padres habían construido alrededor de nuestra relación.
Les empacaba sus lonches con notitas adentro. Que tengas un día maravilloso. O, recuerda, Mago te ama. Pequeños gestos que hacían brillar sus caritas. La señora Saldívar nunca notaba estos detalles. Usualmente salía corriendo a su clase de pilates o reuniones del comité de caridad, sus tacones de diseñador repiqueteando sobre los pisos de mármol, mientras gritaba instrucciones sobre horarios de recogida y preferencias de cena. La caminata a su escuela privada se volvió mi parte favorita de cada día. Emilia me hablaba sobre sus sueños de la noche anterior, mientras Clara brincaba a nuestro lado, inventando canciones sobre las palomas que veíamos en la Alameda Central. Otras nanas se reunían en las rejas de la escuela, mayormente mujeres como yo, de mediana edad, cuidando niños que no eran suyos. Formábamos una hermandad silenciosa, compartiendo miradas cómplices y pequeñas bondades, entendiendo las luchas invisibles de cada una sin palabras, pero incluso entre ellas me sentía diferente. Algunas tenían sus propias familias a las cuales regresar cada noche. Yo solo tenía a los Saldívar, y habían dejado claro que mi lugar en su mundo era condicional, temporal, fácilmente reemplazable si alguna vez olvidaba mi posición. «Tú no eres familia», me gritó la señora Saldívar una tarde cuando me quedé demasiado tiempo en la mesa del comedor, tratando de hablar con las niñas sobre su día escolar. Su voz cortó el comedor como hielo. «No te involucres demasiado». Esas palabras cortaron más profundo que cualquier hombro frío que había recibido en fiestas familiares donde me quedaba detrás de cortinas de lino, invisible. Se confiaba en mí con los cuerpos y almas de sus hijas, pero no con sus conversaciones o celebraciones. Era suficientemente buena para cambiar pañales y besar rodillas raspadas, pero no suficientemente buena para sentarme en su mesa o ser incluida en fotografías familiares. Los días festivos eran los recordatorios más duros de mi lugar. Las mañanas de Navidad, llegaba temprano para ayudar a las niñas a abrir sus regalos, viendo su alegría desde las líneas laterales mientras limpiaba papel de regalo desechado. Envolvía la mayoría de sus regalos yo misma. Viajes a la juguetería de Liverpool en Polanco, seleccionando cuidadosamente juguetes que las harían sonreír, usando mi propio salario modesto cuando sus padres estaban demasiado ocupados para ir de compras. Sin embargo, en la mañana de Navidad, era invisible, un fantasma moviéndose por su celebración. El Día de Acción de Gracias de los gringos era peor. Los Saldívar organizaban elaboradas cenas en su penthouse, el comedor lleno de otras familias adineradas de Polanco y Las Lomas. Pasaría días preparando, puliendo plata, arreglando flores, asegurando que cada detalle fuera perfecto. Durante la comida, serviría platos y recogería mientras conversaciones sobre carteras de acciones e inversiones inmobiliarias fluían a mi alrededor como si no estuviera ahí. «Margarita, necesitaremos que te quedes tarde esta noche para limpiar», diría la señora Saldívar sin mirarme. Su atención enfocada en las discusiones de sus invitados sobre sus últimas empresas comerciales y márgenes de ganancia. Asentía en silencio y me retiraba a la cocina, escuchando risas y tintinear de copas desde detrás de las puertas batientes. Mis propios días de Acción de Gracias los pasaba sola en mi pequeño cuarto, comiendo sobras y llamando a mi madre desde el teléfono del pasillo para no molestar las celebraciones continuas de la familia. Mi madre me preguntaba sobre mi vida, y yo mentía, diciéndole lo agradecida que estaba, lo bien que me trataban, cuánto me amaban los niños. La verdad se sentía demasiado dolorosa para decirla en voz alta, que me había vuelto un fantasma profesional, esencial pero borrada. Los cumpleaños eran quizás los recordatorios más crueles. La fiesta del 6º cumpleaños de Emilia se hizo en su jardín privado de la azotea, con payasos y ponis y un pastel que costaba más que mi salario mensual. Había planeado cada detalle, desde las decoraciones hasta los juegos, pero cuando llegó el fotógrafo para capturar recuerdos, me pidieron que me apartara. «Queremos solo familia en las fotos», explicó la señora Saldívar, sin encontrar mis ojos. Vi desde detrás de las puertas de cristal del jardín mientras posaban con Emilia, sus sonrisas brillantes y perfectas para la cámara. Emilia siguió buscando a su alrededor, buscándome, su carita confundida por mi ausencia. Pero me quedé escondida,
tragándome el sabor amargo de la exclusión. Esa noche, después de que los invitados se habían ido y la familia se había acostado, limpié sola los restos de la fiesta. Platos de papel y globos desinflados esparcidos por los pisos de mármol como fragmentos de mi corazón roto. Encontré la corona de cumpleaños de Emilia bajo una silla y la sostuve en mis manos, recordando cómo se había iluminado su cara cuando se la puse esa mañana. «Mago, ¿ahora soy una princesa de verdad?», había preguntado, sus ojos brillando con asombro de 6 años. «Siempre has sido una princesa de verdad para mí», le había susurrado de vuelta, y me había abrazado tan fuerte que pensé que mi corazón podría explotar. Pero las princesas vivían en castillos con sus familias reales. Yo era solo la ayuda. Mi silencio no era debilidad, era mi armadura. Me tragaba las lágrimas diariamente, llenando el vacío con oraciones susurradas y arrullos silenciosos, esperando que nadie notara el vacío creciente en mi pecho. Algunas noches, después de acostar a las niñas y terminar mis tareas vespertinas, me quedaba parada en mi pequeña ventana viendo el horizonte del DF y me preguntaba si alguien en esos edificios relucientes conocía mi nombre. La soledad era sofocante. Había dejado de salir con hombres años atrás. ¿Cómo podía explicar a posibles parejas que mi vida pertenecía a los hijos de otra persona? Mis propios sueños de matrimonio y maternidad habían sido puestos a un lado, sacrificados en el altar de amar a Emilia y Clara. Me decía que era suficiente, que su amor podía llenar el vacío en mi corazón. Pero tarde en la noche, cuando el penthouse estaba silencioso y oscuro, ya no podía mentirme. Había estado cuidando hijos de otras personas por 15 años, primero como niñera en Michoacán, luego como nana para familias adineradas en el DF. Había visto docenas de niños crecer, los había amado, había sido olvidada por la mayoría tan pronto como ya no me necesitaban. Cada adiós se sentía como una pequeña muerte, cada reemplazo dolía como traición. Pero Emilia y Clara eran diferentes. O tal vez yo era diferente con ellas. Tal vez finalmente me había admitido que no era solo su cuidadora, era su madre en todas las formas que importaban excepto biología y reconocimiento. La realización me aterrorizó. ¿Cómo proteges tu corazón de romperse cuando amas a los hijos de otra persona como propios? ¿Cómo mantienes distancia profesional cuando una niña de 3 años se sube a tu regazo durante una tormenta? ¿O cuando una de 5 años te guarda una galleta de su lonche porque a Mago le gustan más las galletas de chispas de chocolate? La verdad era que ya no podía mantener esa distancia. Estos no eran solo los niños que cuidaba, eran también mis hijos, en todas las formas en que el amor crea familia. Y esa verdad era peligrosa en un mundo donde era reemplazable, desechable, fácilmente despedida si alguna vez olvidaba mi lugar. ¿Sabes lo que se siente amar a alguien a quien nunca se le permitirá amarte de vuelta completamente? Vaciar tu corazón cuidando niños que podrían crecer y olvidar tu nombre. Entonces llegó el día que cambió todo. Emilia se enfermó gravemente de gripe a mediados de enero, durante una de las brutales olas de frío del DF, cuando el viento de Xochimilco podía congelar las lágrimas antes de que tocaran el suelo. Empezó como una tos simple, pero para la noche, su cuerpecito ardía con fiebre, su respiración superficial y laboriosa. La señora Saldívar había partido esa mañana para un fin de semana de spa en Cancún con sus amigas del Comité de Caridad, y el señor Saldívar estaba en Nueva York por reuniones de negocios sobre un gran acuerdo de inversión en criptomonedas. Estaba sola con ambas niñas, y Emilia estaba más enferma de lo que la había visto jamás. «Mago, me duele la garganta», susurró, su voz apenas audible. Sus ojos usualmente brillantes estaban vidriosos por la fiebre, y su piel se sentía como fuego bajo mi palma. Clara observaba desde la puerta, sus propios ojos grandes de preocupación por su hermana mayor. Llamé a su pediatra, pero era viernes por la noche, y estaba en un congreso médico. El servicio de respuesta sugirió emergencias si estaba preocupada, pero algo en la respiración de Emilia me dijo que no esperara. Envolví a ambas niñas en abrigos calientes y llamé un taxi, mis manos temblando mientras reunía medicina y cobijas. La sala de emergencias del Hospital Español estaba atestada y fría,
luces fluorescentes duras contra la preocupación grabada en las caras de los padres. Sostuve a Emilia en mis brazos mientras Clara se acurrucó contra mi costado, y esperamos lo que se sintieron como horas. Otros padres llenaban formas de seguros y contestaban preguntas de historia médica, pero me di cuenta de que no tenía autoridad para tomar decisiones médicas. No era la madre de Emilia, solo su nana. Necesito contactar a sus padres, le dije a la enfermera de admisión, mi voz tensa de pánico. ¿Es usted familia?, preguntó, su pluma lista sobre el portapapeles. Soy su nana, tartamudeé, las palabras sintiéndose inadecuadas para el amor que sentía, la responsabilidad que cargaba, el miedo que me estaba devorando viva. La expresión de la enfermera se suavizó ligeramente, pero negó con la cabeza. Lo siento, pero necesitamos consentimiento de los padres para el tratamiento. Traté de llamar al celular del señor Saldívar repetidamente, pero iba directo al buzón. Su hotel en Manhattan no me pasó a su cuarto. No estaba en la lista de contactos aprobados. El teléfono de la señora Saldívar estaba apagado, en algún lugar del desierto mientras su hija luchaba por respirar en un hospital del DF. Finalmente, misericordiosamente, el señor Saldívar me devolvió la llamada cerca de medianoche. La fiebre de Emilia había llegado a 40 grados, y los doctores se preparaban para hospitalizarla para fluidos intravenosos y monitoreo. Haz lo que necesiten hacer. Su voz crujió a través de la conexión telefónica. Tomo el primer vuelo a casa en la mañana. Pero fui yo quien se quedó la noche, durmiendo en una silla incómoda junto a la cama de hospital de Emilia, monitoreando su respiración, enfriando su fiebre con paños húmedos, cantando los arrullos que amaba cuando estaba demasiado enferma para dormir. Clara se había acurrucado en mi regazo, exhausta de preocupación, su cuerpecito confiando en mí para mantener a su hermana a salvo. Durante esa larga noche, me di cuenta de algo que me emocionó y me aterrorizó. Habría muerto por estos niños. No porque fuera mi trabajo, sino porque eran míos en todas las formas que importaban. La biología no me había hecho su madre. El amor sí. La fiebre de Emilia finalmente bajó alrededor del amanecer. Abrió los ojos y me vio sentada junto a su cama, todavía sosteniendo su mano, todavía cuidándola. «Mago», susurró, su voz ronca pero más fuerte. «Te quedaste». «Por supuesto que me quedé, corazón», murmuré, apartando su cabello de su frente. «Siempre me quedo». El señor Saldívar llegó al hospital alrededor de las 8 de esa mañana, su apariencia usualmente perfecta arrugada del vuelo nocturno. Nos encontró en el cuarto de Emilia, yo todavía con la ropa de ayer, Clara dormida en mi regazo, Emilia sosteniendo mi mano mientras lentamente comía hielos de un vaso. «La salvaste», dijo en voz baja, y por primera vez en 6 años, realmente me miró. No como la ayuda, no como una proveedora de servicios conveniente, sino como una mujer que había amado a su hija a través de una crisis cuando él no pudo estar ahí. Vi algo en sus ojos esa mañana. Gratitud, sí, pero también un reconocimiento que movió algo suelto en ambos. Me vio no como alguien que empleaba, sino como alguien que sus hijas necesitaban, alguien que se había quedado cuando quedarse importaba más. «Gracias», dijo simplemente, y esas 2 palabras llevaron más peso que cualquier cheque de pago jamás había tenido. Pero el reconocimiento así es peligroso cuando se supone que debes permanecer invisible. Significaba que nuestros límites cuidadosamente mantenidos comenzaban a agrietarse. Significaba que la distancia profesional que me habían enseñado a mantener se desmoronaba bajo el peso del amor real, compromiso real, pertenencia real. Y eso me aterrorizó más de lo que la fiebre de Emilia jamás pudo. Las semanas siguientes a la enfermedad de Emilia trajeron cambios sutiles a nuestra rutina doméstica. El señor Saldívar comenzó a reconocerme de formas que nunca había hecho antes, preguntando sobre mi noche cuando llegaba tarde a casa, preguntando sobre mi propia salud cuando tosía, incluso trayéndome café algunas mañanas cuando se levantaba temprano para llamadas de negocios de la costa oeste. La señora Saldívar también notó estos cambios, y podía ver la desaprobación apretándose alrededor de sus ojos. Comenzó a darme instrucciones más específicas sobre mantener límites apropiados con los niños, recordándome frecuentemente que era
personal, no familia. No quiero que las niñas se encariñen demasiado, me dijo una tarde mientras doblaba ropa en el cuarto de lavado. No es saludable para ellas verte como más de lo que eres, pero ya era demasiado tarde para esa advertencia. El cariño había crecido durante 6 años de rodillas raspadas y cuentos de buenas noches, de primeros días de escuela y miedos nocturnos, de todas las pequeñas intimidades diarias que crean lazos reales entre las personas. No puedes decirle a un corazón cuándo dejar de amar, especialmente no al corazón de un niño. Emilia había empezado a dibujar cuadros de nuestra familia, figuras de palitos tomándose de las manos bajo un sol, con Mamá Mago, escrito en su cuidadosa escritura de primer grado junto a sus padres y hermana. Cuando la señora Saldívar encontró estos dibujos guardados en la mochila de Emilia, los tiró sin decir una palabra, pero ya los había visto. Ya había sentido mi corazón romperse y elevarse al mismo tiempo. Clara, ahora de 4 años, había empezado a presentarme a sus amigas como mi otra mami. Las otras nanas en el parque sonreirían conocedoramente, pero podía ver la pregunta en sus ojos. ¿Cuánto falta para que esto termine mal? ¿Cuánto falta para que amar demasiado me cueste todo? La respuesta llegó más pronto de lo esperado. Una tarde de invierno, después de que los niños se habían acostado, estaba limpiando el cuarto de juegos cuando escuché a Clara llorando desde su recámara. Había tenido una pesadilla sobre monstruos bajo su cama y cuando fui a consolarla, se subió a mi regazo y envolvió sus bracitos alrededor de mi cuello. Mago, susurró contra mi hombro. ¿Eres mi mami de verdad también? La pregunta colgó en el aire como una oración y una confesión. ¿Cómo le explicas a una niña de 4 años que el amor no siempre crea las estructuras familiares que la sociedad reconoce? ¿Cómo le dices a un niño que la amas como tu propia hija, pero nunca se te permitirá reclamarla? Te amo como si fueras mi propia niñita, le susurré de vuelta, mi garganta apretada de emoción. Te amo tanto que a veces duele. Entonces sí eres mi mami de verdad, dijo con la lógica simple de la infancia. Mi mami del corazón. Mi mami del corazón. Esas palabras desbloquearon algo en mí que había estado tratando de mantener enterrado por 6 años. Reconocían la verdad que había tenido miedo de admitir incluso a mí misma, que me había vuelto madre a través del amor más que del nacimiento, a través del cuidado diario más que de la biología, a través de los 1000 pequeños sacrificios que nadie vio, pero que habían moldeado las vidas de estos niños. Pero esa verdad era también mi mayor vulnerabilidad. Empecé a confiar en Emilia durante nuestros momentos silenciosos juntas, no las verdades adultas pesadas que cargarían sus hombros pequeños, sino reconocimientos más gentiles de nuestra conexión. Cuando preguntó por qué nunca hablaba sobre mi propia familia, le conté sobre el bebé que había perdido años antes de que naciera, el embarazo que terminó en desamor cuando tenía 28 años, y todavía creía que tenía tiempo para todo. Soñé que tendría niños como tú y Clara, le dije una tarde mientras nos sentábamos en el Parque México, viendo los patos en el estanque. Soñé que sería la mami de alguien. Pero sí eres la mami de alguien, dijo Emilia, recargándose contra mi brazo con la certeza que solo los niños poseen. Eres nuestra mami mago. Es diferente que una mami normal, pero sigue siendo real, de la boca de los niños. Esta niña de 6 años había identificado algo que los adultos en su mundo se negaban a reconocer, que la familia no es solo biología, que la maternidad no es solo nacimiento, que el amor crea sus propias relaciones que son tan válidas e importantes como las que la sociedad reconoce. Pero el mundo adulto no estaba listo para la sabiduría de Emilia. La crisis que destrozó nuestra frágil paz vino de una fuente inesperada. Celos disfrazados de preocupación. La señora Martínez, la mucama de fin de semana que limpiaba el penthouse cuando yo tenía mis días libres, había observado nuestra cercanía creciente con resentimiento creciente. Había trabajado para familias adineradas más tiempo dan yo, pero ninguno de los hijos de sus empleadores había dibujado cuadros de ella o la había llamado mami del corazón. Su resentimiento se cristalizó en malicia un sábado cuando me notó ayudando a Emilia y Clara a hacer pulseras de la amistad en la mesa de la cocina. Nos estábamos riendo juntas, cabezas inclinadas sobre hilos coloridos,
cuando la señora Martínez pasó por detrás para vaciar la basura. La expresión en su cara era pura amargura. «¿Te crees mejor que el resto de nosotras?», murmuró mientras pasó detrás de mi silla. «¿Crees que eres especial porque esos niños te quieren?». Ignoré el comentario, pero debería haber reconocido las señales de alarma. Los celos en trabajadoras domésticas pueden ser peligrosos cuando se dirigen a alguien que tiene lo que ellas quieren: reconocimiento, amor, sentido de pertenencia. 2 semanas después, la pulsera de diamantes de tenis de la señora Saldívar desapareció de su joyero. Valía $20,000, un regalo de su esposo por su 10º aniversario. La casa fue volteada de arriba a abajo buscándola, pero no estaba por ningún lado. La señora Martínez fue quien sugirió que alguien con acceso a la recámara principal podría haberla tomado. No dijo mi nombre directamente, pero sus implicaciones eran claras. Yo era la única empleada que entraba a su recámara regularmente, arreglando mientras estaban en el trabajo, cambiando sábanas, organizando el closet de la señora Saldívar. «Odio decir esto», le dijo la señora Martínez a la señora Saldívar con falsa renuencia. «Pero Margarita ha estado actuando diferente últimamente. Demasiado cómoda, como si pensara que pertenece aquí». La acusación golpeó como un golpe físico. 6 años de servicio leal, de amar a sus hijos, de sacrificar mis propios sueños por las necesidades de su familia. Todo desestimado porque una mujer celosa necesitaba culpar a alguien. La señora Saldívar me llamó a la sala esa noche después de que las niñas estuvieran en cama. El señor Saldívar se sentó en su silla de cuero, su expresión ilegible detrás de sus lentes de lectura. El cuarto se sentía frío a pesar de la chimenea crepitando en la esquina. «Margarita, necesitamos discutir la pulsera perdida», comenzó la señora Saldívar, su voz formal y distante. «No sé nada sobre ninguna pulsera», dije inmediatamente, mi corazón latiendo fuerte. Nunca tomaría algo que no me perteneciera. La señora Martínez parece pensar que podrías haber visto algo, o que tal vez la moviste accidentalmente mientras limpiabas», dijo el señor Saldívar cuidadosamente, pero podía escuchar la duda filtrándose en su voz. «La moviste accidentalmente». Así es como eligieron frasear su sospecha, como si pudiera haber accidentalmente robado una pieza de joyería de $20,000. «Nunca he visto ninguna pulsera de tenis», insistí, mi voz haciéndose más fuerte a pesar de mi miedo. «Limpio el joyero de la señora Saldívar cada semana y habría notado algo así». La conversación continuó por 20 minutos más excruciantes, con ellos pidiéndome pensar cuidadosamente sobre si podría haber extraviado o prestado la pulsera. Cada eufemismo se sentía como otra puñalada, otra negación de la integridad que había demostrado por 6 años. Para el final de esa conversación, me di cuenta con horror creciente que ya habían decidido que era culpable. El interrogatorio era solo una formalidad, una forma de sentirse mejor sobre lo que planeaban hacer. «Creemos que sería mejor si tomaras tiempo libre mientras resolvemos esto», dijo finalmente la señora Saldívar. «Solo hasta que podamos averiguar qué pasó». Tiempo libre. Otro eufemismo. Lo que quería decir era: empaca tus cosas y vete. Y no esperes regresar. Quise pelear. Quise exigir que registraran mi cuarto, llamaran referencias de mis empleadores anteriores, hicieran cualquier cosa que probaría mi inocencia. Pero podía ver en sus caras que mi palabra no era suficiente, que 6 años de lealtad y amor no significaban nada contra la semilla de sospecha que había sido plantada en sus mentes. «Empacaré mis cosas», dije en voz baja, mi dignidad lo único que me quedaba para aferrarme. «Proveeremos una referencia para empleo futuro», ofreció el señor Saldívar, como si eso pudiera de alguna manera compensar la destrucción de mi carácter, mi hogar, mi familia. Subí a mi pequeño cuarto detrás de la cocina y comencé a doblar mi ropa en la misma maleta con la que había llegado 6 años antes. Mis manos temblaban mientras empacaba los pocos artículos personales que había acumulado. Fotos de Emilia y Clara, dibujos que me habían hecho, una taza de café que decía «la mejor nana del mundo», que Emilia me había dado para mi cumpleaños. Lo más difícil fue empacar los regalos de los niños. Un separador de libros hecho a mano de la clase de arte de Emilia, una roca pintada de Clara que se suponía que parecía una mariposa,
una corona de flores marchitas de una fiesta de té que habíamos tenido en el jardín. Estos tesoros significaban más para mí que cualquier salario jamás pudo, pero también eran evidencia del amor que ahora me estaba siendo quitado. Estaba terminando de empacar cuando escuché pequeños pasos en el pasillo. Clara apareció en mi puerta, su cabello despeinado de dormir, su elefante de peluche favorito bajo el brazo. «Mago, ¿por qué estás poniendo tu ropa en la maleta?», preguntó, su voz de 4 años pesada de confusión. Antes de que pudiera responder, Emilia apareció detrás de su hermana, inmediatamente entendiendo lo que significaba la maleta, de una forma que Clara aún no podía comprender completamente. «¿Nos estás dejando?», susurró Emilia, su voz quebrándose en la última palabra. Me arrodillé a su nivel, jalándolas ambas a mis brazos, tratando de encontrar palabras que explicaran lo inexplicable. ¿Cómo les dices a niños que amas que sus padres han decidido que eres una criminal? ¿Cómo dices adiós a las relaciones más importantes de tu vida por una mentira? Tengo que irme por un tiempo, logré decir, mi voz espesa con lágrimas que trataba de contener por su bien. ¿Pero por qué?, exigió Clara, sus manitas agarrando mi blusa. ¿Hicimos algo malo? No, mis niñas dulces. Ustedes no hicieron nada malo. Son perfectas, ambas. Besé la parte superior de sus cabezas, respirando sus aromas familiares, champú Johnson's y la dulzura persistente de botanas de la hora de dormir. A veces los adultos tienen problemas que no tienen sentido y tengo que irme hasta que se arreglen. Pero no quiero que te vayas, dijo Emilia, sus brazos apretándose alrededor de mi cuello. Eres mi mago. Te necesito. Esas palabras casi me destrozaron completamente. Me necesitaba, y yo la necesitaba, pero la necesidad no era suficiente contra sospecha y celos, y las barreras invisibles que siempre habían existido entre nosotras. Yo también te necesito, le susurré de vuelta. Te necesito a ti y a Clara siempre, y las voy a llevar aquí en mi corazón a donde sea que vaya. Puse sus manitas sobre mi corazón para que pudieran sentirlo latiendo. ¿Pueden sentir cuánto las amo?, asintieron solemnemente, sus propias lágrimas comenzando a caer. La voz de la señora Saldívar gritó desde abajo: «Niñas, de vuelta a la cama ahora mismo». Todas nos congelamos, sabiendo que nuestra despedida estaba siendo cortada, que no habría tiempo para todas las cosas que quería decirles, todo el amor que quería asegurarme que recordaran. «Tengo que ir con sus papás ahora», dije en voz baja, «pero quiero que recuerden algo muy importante. Las amo más que todas las estrellas en el cielo, más que toda la arena en la playa, más que todo el amor en el mundo entero. ¿Pueden recordar eso por mí? Más que todo el amor en el mundo entero», repitió Emilia solemnemente. «Más que todas las estrellas», agregó Clara, aunque no entendía completamente lo que estaba pasando. «Así es. Y cuando me extrañen, miren las estrellas y recuerden que estoy en algún lugar mirando las mismas estrellas y pensando en ustedes». La señora Saldívar apareció en la puerta entonces, su cara puesta en líneas severas. «Niñas, les dije que regresaran a la cama. Margarita, necesitamos que termines aquí». Besé cada una de sus frentes una última vez, memorizando la sensación de su piel suave, el peso de sus cuerpecitos contra el mío. Entonces me levanté y gentilmente las guié hacia su madre, mi corazón rompiéndose con cada paso. «Vayan con mamá ahora», les dije, aunque la palabra mamá se sintió extraña en mi boca. Esta mujer que me estaba mandando lejos había dado a luz a ellas, pero yo era quien había sido su madre en todas las formas diarias que importaban. Las vi caminar por el pasillo, Emilia mirando sobre su hombro con lágrimas corriendo por su cara, Clara abrazando su elefante de peluche y haciéndole preguntas a su madre que no pude escuchar las respuestas. 1 hora después, estaba parada en la puerta principal del penthouse con mi maleta y un taxi esperando abajo. El señor Saldívar me entregó un sobre con mi cheque final y una carta de referencia. Pago por 6 años de amor y lealtad, como si lo que había dado a su familia pudiera calcularse en pesos y centavos. «Siento que terminara así», dijo, pero sus palabras se sintieron huecas, ensayadas. Miré más allá de él hacia el hogar que había sido mío por 6 años, al pasillo donde había perseguido a las niñas durante juegos de escondidas,
a la cocina donde había empacado miles de lonches y besado miles de rodillas raspadas. Todo se veía igual, pero nunca sería hogar otra vez. No tomé la pulsera, dije una última vez, encontrando sus ojos directamente. Nunca robaría de esta familia. Amé. Mi voz se quedó en el tiempo pasado. Amo a esta familia. Se veía incómodo, cambiando su peso de un pie al otro. Espero que entiendas. Tuvimos que... No, dije en voz baja. No tuvieron que. Eligieron hacerlo. Y entonces salí de sus vidas. Salí de las vidas de Emilia y Clara, cargando mi corazón en pedazos y mi cabeza en alto. El taxista me ayudó a cargar mi maleta en su cajuela, y mientras nos alejábamos del edificio, presioné mi cara contra la ventana para una última mirada al penthouse. Pensé que vi una carita pequeña en la ventana de la recámara de Emilia, pero estábamos demasiado lejos para estar segura. No tenía a dónde ir. Había vivido en ese penthouse por 6 años. Había sido mi hogar, mi mundo, mi vida entera. Había ahorrado algo de dinero, pero no suficiente para un depósito en un departamento. Había puesto todo lo que tenía en amar a sus hijos, y ahora estaba sin hogar y con el corazón roto y acusada de robo. El taxista me miró por el espejo retrovisor. ¿A dónde, señora? Le di la dirección de un motel barato cerca del aeropuerto. Uno de esos lugares donde la gente se quedaba cuando estaba entre vidas, entre esperanzas, entre una versión de sí mismos y lo que viniera después. Esa noche, acostada en una colcha áspera en un cuarto que olía a desinfectante industrial y la tristeza de otras personas, finalmente me permití llorar. Lloré por Emilia y Clara, que despertarían mañana y me encontrarían ida. Lloré por la injusticia de ser acusada de robar a gente que había servido fielmente, pero principalmente, lloré por la familia que había perdido, no a través de muerte o divorcio, o cualquiera de las formas normales en que las familias se separan, sino a través de sospecha y diferencias de clase y las paredes invisibles que separan la ayuda contratada de la gente que aprenden a amar. ¿Alguna vez has perdido una familia que nunca fue legalmente tuya para empezar? ¿Alguna vez has tenido tu carácter asesinado por gente que decía confiar en ti? Esos primeros días sin Emilia y Clara fueron los más oscuros de mi vida. Me mudé del motel a un pequeño estudio en un barrio que podía pagar, lejos de las torres relucientes de Polanco, donde había pasado 6 años de mi vida. Mi nuevo hogar tenía paredes delgadas y un radiador que sonaba toda la noche, pero era mío, pagado con mi propio dinero, libre de la aceptación condicional bajo la que había vivido tanto tiempo. Apliqué para otras posiciones de nana, pero la referencia de los Saldívar estaba cuidadosamente redactada para levantar preguntas sin hacer acusaciones directas. Margarita completó su empleo con nosotros satisfactoriamente, aunque nuestro arreglo terminó debido a preocupaciones sobre límites y artículos personales perdidos. Cualquiera que leyera entre líneas pensaría 2 veces antes de contratarme. En su lugar tomé un trabajo en una guardería en la colonia Doctores, trabajando con múltiples niños en lugar de ser devota a solo 2. El pago era menos de la mitad de lo que los Saldívar me pagaban, y extrañaba la intimidad de ser parte de una familia, pero era trabajo honesto con gente que valoraba mi experiencia. Aún así, por todos lados veía a Emilia y Clara. Una niñita con cabello rubio rizado en el supermercado hacía que mi corazón se saltara. El sonido de risas de niños en el parque me hacía voltear, esperando ver caras familiares. Guardé sus dibujos en mi cartera y los miraba cuando extrañarlas amenazaba con aplastar mi pecho. 3 meses después de dejar el penthouse Saldívar, estaba trabajando tarde en la guardería, preparando materiales de arte para las actividades del día siguiente, cuando sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía, pero algo me dijo que contestara. ¿Margarita? La voz era pequeña y distante, apenas arriba de un susurro. ¿Emilia? Mi corazón se detuvo. ¿Corazón? ¿Eres tú? Mago. Encontré el teléfono de mamá. Estaba llorando, sus palabras viniendo en pequeños jadeos. Te extrañé tanto. ¿A dónde te fuiste? ¿Por qué no regresaste? Oh, corazón, susurré, lágrimas ya corriendo por mi cara. Yo también te extrañé. Te extraño cada día. Clara llora a veces a la hora de dormir. Pregunta por ti, pero mamá dice que no puedes regresar. ¿Hicimos algo mal? ¿Estás enojada con nosotras? No, mi ángel, no.
Estaba sollozando ahora, sin importarme si alguien en la guardería podía escucharme. No hicieron nada malo. No estoy enojada con ustedes. Las amo muchísimo, Emilia. Las amo a ti y a Clara más que todas las estrellas en el cielo. ¿Recuerdan? Más que todo el amor en el mundo entero. Susurró de vuelta, y podía escuchar que también estaba llorando. Así es. Más que todo el amor en el mundo entero. Encontré la pulsera de mamá, dijo Emilia de repente, su voz muy callada. Estaba en el carro de papá, bajo el asiento. La señora Martínez estaba mintiendo sobre ti, ¿verdad? Mi aliento se atoró en mi garganta. La pulsera, la razón de mi exilio, de sus corazones rotos, de 3 meses de separación y dolor. ¿Dónde está la pulsera ahora, corazón? Se la di a mamá. Se puso muy callada y luego fue a hablar con papá en su cuarto por mucho tiempo. Estuvieron hablando fuerte, pero no pude escuchar las palabras. Así que sabían que había sido inocente todo el tiempo, que había sido falsamente acusada, falsamente despedida, falsamente separada de los niños que amaba. Y no me habían llamado, no se habían disculpado, no habían tratado de arreglarlo. Emilia, corazón, necesito que cuelgues el teléfono ahora antes de que tus papás se den cuenta que lo estás usando. Pero quiero hablar contigo más. Tengo tanto que contarte. Lo sé, corazón, lo sé. Pero necesitas colgar ahora para que no te metas en problemas. Mi corazón se estaba rompiendo otra vez, teniendo que terminar esta conexión que había soñado por meses. Pero Emilia, quiero que recuerdes algo muy importante. Pienso en ti y en Clara cada día. Las llevo aquí en mi corazón, y nada cambiará eso jamás. ¿Regresarás ahora? ¿Desde que encontraron la pulsera? La pregunta que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. ¿Me pedirían regresar? ¿Reconocerían su error? ¿Tratarían de reparar el daño que habían hecho a todos nosotros? No sé, corazón, pero quiero que sepas que ya sea que regrese o no, siempre, siempre las amaré. ¿Puedes decirle eso a Clara por mí? Lo haré. Yo también te amo, mago. Más que todas las estrellas. Más que todas las estrellas, repetí. Y entonces la línea se cortó. Me senté en esa guardería vacía, y lloré hasta que no quedaron lágrimas. Sabían que era inocente. Habían sabido por semanas, tal vez meses, que habían destruido nuestra familia por una mentira, por una pulsera que de alguna manera había caído del bolso de la señora Saldívar y había sido olvidada bajo el asiento de un carro. Pero en lugar de llamarme, en lugar de disculparse, en lugar de tratar de reparar el daño que habían hecho, habían elegido el silencio. Habían decidido que su orgullo era más importante que los corazones rotos de sus hijos, más importante que la justicia, más importante que el amor. Esa noche cambió algo fundamental en mí. Por 6 años había aceptado su tratamiento hacia mí porque creía que eso era lo que requería mi posición. Me había tragado insultos y exclusiones y crueldades casuales porque pensé que ese era el precio de amar a Emilia y Clara. Pero esta traición, no solo la acusación original, sino su silencio continuo después de aprender la verdad, me mostró que su respeto hacia mí nunca había existido. Merecía algo mejor. Emilia y Clara merecían algo mejor. Y era hora de que dejara de aceptar menos de lo que todos merecíamos. La mañana siguiente, llamé a mi vieja amiga Rosa, que había trabajado como nana para familias adineradas en Boston por 20 años. Le conté todo: la acusación, la separación, la llamada de Emilia, el descubrimiento de la pulsera, el silencio continuo de sus padres. «Mija», dijo Rosa cuando terminé mi historia, «sabes lo que tienes que hacer». «¿Qué?» «Tienes que dejar de permitir que controlen esta historia. Tienes que recuperar tu poder». «¿Pero qué hay de Emilia y Clara? Si hago enojar a sus padres ya te mantienen lejos de ellas», me interrumpió Rosa. «¿Qué más pueden hacer? Estás viviendo tu vida en exilio, esperando que te den permiso de amar a esos bebés otra vez. Pero el amor no necesita permiso, Margarita. El amor solo necesita valor». Sus palabras me pegaron como relámpago. Por 3 meses había estado viviendo como si fuera todavía su empleada, todavía estuviera sujeta a sus reglas, todavía aceptara su derecho de controlar mi relación con Emilia y Clara. Pero ya no era su empleada. Me habían despedido.
Me habían liberado de todas las obligaciones de respetar su autoridad sobre mi vida. Era una mujer libre que amaba a 2 niñitas. Y esas niñitas me amaban de vuelta. Nada más debería importar. Ese fin de semana, hice algo que nunca había hecho en 6 años de trabajar para los Saldívar. Fui a la escuela de Emilia y Clara. Conocía su horario de memoria. Clase de ballet de los sábados en la mañana para Emilia. Tiempo de juego para Clara. Me senté en una banca frente al estudio de danza y esperé, mi corazón latiendo de nervios y determinación. Cuando terminó la clase de Emilia, salió rebotando en su leotardo rosa y zapatillas de ballet, su cabello jalado hacia atrás en el moño que yo la había ayudado a perfeccionar cientos de veces. Se estaba riendo con otra niñita sobre algo que su maestra había dicho, y por un momento se veía tan feliz que casi cambié de opinión. Tal vez se estaba sanando de nuestra separación. Tal vez verme solo reabriría heridas que estaban empezando a cerrar. Pero entonces me vio. Su cara pasó por una serie de emociones en rápida sucesión. Sorpresa, incredulidad, alegría pura. Y entonces algo que me rompió el corazón completamente. Una mirada rápida y nerviosa alrededor para ver si sus padres estaban viendo. Me levanté de la banca y caminé hacia ella lentamente, sin querer asustarla o crear una escena que pudiera meterla en problemas después. «¿Mago?», susurró cuando estuve lo suficientemente cerca para escucharla. «Hola, mi ángel», dije suavemente. «Te he extrañado tanto». Se lanzó a mis brazos entonces, su cuerpecito golpeando el mío con la fuerza de 3 meses de extrañar y añorar. La sostuve fuerte, respirando el aroma familiar de su cabello, sintiendo su corazón latir contra mi pecho. «Sabía que regresarías», susurró contra mi cuello. «Seguí buscándote por todos lados». «Estoy aquí ahora», murmuré, aunque no sabía por cuánto tiempo se me permitiría quedarme. «¿Dónde está Clara?» «En el patio de recreo con la señora Anderson». La señora Anderson era la nana de fin de semana que habían contratado para reemplazarme. Una mujer mayor y severa que las niñas me habían dicho que no les gustaba mucho. «Mago, ¿ya vienes a casa?» «Hogar». La palabra colgó en el aire entre nosotras, cargada de añoranza e imposibilidad. «No sé todavía, corazón, pero quiero que sepas que pienso en ti y en tu hermana cada día. Las llevo a ambas aquí». Puse su mano sobre mi corazón, justo como había hecho la noche que me fui. «¿Puedes sentir eso?», asintió solemnemente, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. «Emilia Rosa Saldívar, ¿qué estás haciendo?». Ambas nos volteamos al sonido de la voz aguda de la señora Anderson. Estaba caminando hacia nosotras por el estacionamiento, la mano de Clara apretada en la suya, su cara puesta en líneas de desaprobación. «Solo estaba saludando a Mago», dijo Emilia, pero podía escuchar el miedo filtrándose en su voz. «Tus padres específicamente dijeron que no debías tener contacto con esta persona», dijo la señora Anderson, sus ojos fijos en mí con hostilidad obvia. «Suéltala ahora mismo». Clara me había reconocido para entonces y estaba jalando contra el agarre de la señora Anderson, tratando de alcanzarme. «Mago, Mago, regresaste». «Clara, deja eso inmediatamente», le gritó la señora Anderson, pero Clara tenía 4 años y estaba determinada a llegar a la persona que amaba. Se liberó y corrió hacia mí, envolviendo sus brazos alrededor de mis piernas. «Te extrañé tanto, Mago», dijo, mirándome con esos ojos azules brillantes que había visto en mis sueños cada noche por 3 meses. «¿Ya vienes a casa con nosotras?». Me arrodillé a su nivel, sosteniendo a ambas niñas cerca de mí, tratando de memorizar todo sobre este momento. Sus caras, sus voces, el peso de sus cuerpecitos contra el mío. «No puedo ir a casa hoy», dije en voz baja, «pero quiero que ambas recuerden algo muy importante. Las amo más que todas las estrellas en el cielo», terminó Emilia. «Más que todo el amor en el mundo entero», agregó Clara. «Así es. Y sin importar dónde esté, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde que nos hemos visto, eso nunca cambiará. Vengan, niñas, ahora mismo». La señora Anderson había sacado su teléfono y claramente se preparaba para llamar a los Saldívar. «Sus padres van a escuchar sobre esto». Besé cada una de sus frentes rápidamente. Entonces me levanté y di un paso atrás. «Vayan con la señora Anderson ahora»,
les dije gentilmente. No se metan en problemas por mi culpa. Pero queremos quedarnos contigo, protestó Emilia, su voz subiendo con angustia. Lo sé, niña dulce, pero necesitan irse ahora. Recuerden lo que les dije sobre las estrellas, ¿ok? Búsquenme ahí. La señora Anderson tomó a cada niña firmemente de la mano y comenzó a caminar hacia su carro, pero ambas siguieron volteando hacia mí, sus caras rayadas con lágrimas. «Te amamos, mago», gritó Emilia. «También te amo», hizo eco Clara. «Las amo a ambas», grité de vuelta, sin importarme quién me escuchara, sin importarme límites o distancia profesional, o cualquier cosa excepto asegurarme de que supieran que mi amor por ellas era más grande que cualquier regla que sus padres trataran de imponer. Vi hasta que el carro de la señora Anderson salió del estacionamiento. Entonces me senté de vuelta en la banca y me permití llorar. Verlas había valido la pena cualesquiera consecuencias que pudieran seguir. Necesitaban saber que no las había olvidado, que no había dejado de amarlas, que no había elegido dejarlas. Necesitaban saber que algunos amores son lo suficientemente fuertes para sobrevivir separación y silencio, e incluso los adultos que tratan de controlarlos. Mi teléfono sonó 1 hora después. El nombre del señor Saldivar apareció en la pantalla, y por un momento consideré no contestar, pero estaba cansada de huir, cansada de ser tratada como criminal, cansada de permitir que controlaran la narrativa de nuestra historia. «Hola, Ricardo», dije, usando su primer nombre deliberadamente, estableciendo que ahora éramos iguales más que empleador y empleada. «¿Qué diablos crees que estás haciendo?» Su voz estaba fuerte de enojo. «Se te dijo explícitamente que te mantuvieras lejos de nuestros hijos». «Me despidieron de mi trabajo», dije calmadamente. «Nunca se me ordenó por corte que me mantuviera lejos de Emilia y Clara. No son solo sus hijos, Ricardo. También son niños que ayudé a criar por 6 años. Niños que me aman y a quienes amo. No tienes derechos aquí, Margarita. Ninguno. Si las contactas otra vez, conseguiré una orden de restricción. ¿Basada en qué? ¿El robo del que fui acusada pero no cometí? ¿El robo que ahora sabes que no cometí porque Emilia encontró la pulsera de tu esposa en tu carro?» Silencio del otro lado de la línea. No esperaba que yo supiera sobre eso. Emilia me llamó. Continué cuando no respondió. Estaba llorando porque me extrañaba. Me dijo que encontró la pulsera, que tú y tu esposa saben que fui inocente todo el tiempo. Pero en lugar de llamar para disculparse, en lugar de tratar de arreglar esto, eligieron permitir que sus hijos sufrieran. Eligieron permitir que pensaran que las abandoné. «Es complicado», dijo finalmente, su enojo desinflándose hacia algo que sonó casi como vergüenza. «No, no es complicado. Es simple. Se equivocaron. Acusaron a una persona inocente. Destruyeron nuestra familia por una mentira, y ahora están demasiado orgullosos para admitirlo». «¿Nuestra familia?» Su voz se afiló otra vez. «Nunca fuiste parte de nuestra familia, Margarita. Eras una empleada. Era la mago de Emilia y la mami del corazón de Clara», dije, usando sus palabras, reclamando los títulos que me habían dado. Era quien las sostenía cuando estaban enfermas, quien besaba sus rodillas raspadas, quien las cantaba para dormir cada noche por 6 años. La biología no hace una familia, Ricardo. El amor sí. Y amé a esas niñas como si fueran mías. Bueno, no son tuyas, son mías y de mi esposa, y nosotros decidimos quién tiene acceso a ellas. Pueden hacer reglas sobre su casa y su dinero y su negocio, dije, mi voz haciéndose más fuerte con cada palabra. Pero no pueden hacer reglas sobre el amor. No pueden controlar quién ama a sus hijos o a quién aman sus hijos. Y esas niñas me aman, les guste o no. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche, hice algo en lo que había estado pensando por semanas. Empecé a escribir. No un diario, no una carta, sino una historia. La historia de una mujer que amó a 2 niñitas tanto que se perdió a sí misma, y luego se encontró otra vez. La historia de familias invisibles y corazones contratados, y el valor que se necesita para amar sin permiso. Escribí sobre la soledad de ser esencial pero excluida, el desamor de amar a los hijos de otra persona como propios.
la fuerza que se necesita para mantener dignidad frente a la injusticia. Escribí para todas las nanas y mucamas y cuidadoras que vierten sus corazones en las familias de otras personas y son olvidadas cuando ya no son convenientes. La historia encontró su camino a una reportera de periódico local que estaba interesada en las vidas ocultas de trabajadoras domésticas. Me entrevistó, luego a varias otras nanas que tenían experiencias similares, mujeres que habían sido acusadas de robo, mujeres que habían sido separadas de niños que amaban, mujeres que habían sacrificado sus propios sueños para nutrir las familias de otras personas. El artículo se publicó un domingo, con mi historia como pieza central. El titular decía: Las madres invisibles. Cómo las nanas del DF navegan amor y pérdida en las familias de otras personas. Esperaba que el artículo pasara desapercibido. Solo otra historia de interés humano en un mundo lleno de noticias más grandes. Pero algo sobre él resonó con la gente. Cartas empezaron a llegar a la oficina del periódico, de otras cuidadoras compartiendo sus historias, de padres que se dieron cuenta de que nunca habían agradecido apropiadamente a las mujeres que ayudaron a criar a sus hijos, de hijos adultos que recordaron nanas que habían amado y perdido contacto. La respuesta fue tan abrumadora que el periódico me pidió escribir una columna semanal sobre las experiencias de trabajadoras domésticas. Me ofrecieron un salario pequeño, no mucho, pero suficiente para suplementar mis ingresos de la guardería y darme una plataforma para contar las historias que habían sido invisibles por demasiado tiempo. Por primera vez desde que había dejado el penthouse Zaldívar, me sentía como si tuviera un propósito más allá de solo sobrevivir. Estaba dando voz a experiencias que habían estado silenciosas por demasiado tiempo, alumbrando relaciones que la sociedad prefería ignorar. 3 meses después de que se publicó el primer artículo, recibí una visitante inesperada en la guardería. Estaba en medio de la hora del cuento leyendo a un grupo de niños de 4 años, cuando la directora tocó la puerta de mi salón. «Margarita, hay alguien aquí para verte», dijo en voz baja. «¿Puedes tomar un descanso?» Dejé mi clase con mi asistente y caminé a la oficina principal, preguntándome quién podría estar visitándome en el trabajo. Lo que encontré ahí casi me tiró de rodillas. El señor Zaldívar, parado incómodamente junto al escritorio de recepción, sosteniendo una copia del periódico del fin de semana, con mi columna claramente visible en la primera página. «Hola, Margarita», dijo en voz baja. «Ricardo». Mantuve mi voz neutral, profesional. Después de nuestra última conversación telefónica, no estaba segura si estaba ahí para amenazarme con acción legal o para finalmente disculparse. «¿Qué te trae por aquí?» «Leí tu columna», dijo, sosteniendo el periódico. «Todas, en realidad. Las he estado leyendo desde que empezaron». Esperé a que continuara, sin estar dispuesta a hacer esto más fácil para él de lo que necesitaba hacer. «Vine a disculparme», dijo finalmente. «Por la pulsera, por acusarte, por no llamarte cuando descubrimos que estábamos equivocados, por mantenerte lejos de las niñas cuando te necesitan. La disculpa que había estado esperando, el reconocimiento que había soñado, pero ahora que estaba pasando, me sentía extrañamente calmada, casi separada. Sus palabras no podían deshacer 3 meses de separación, no podían sanar las heridas que habían sido talladas en los corazones de Emilia y Clara, no podían restaurar la confianza que había sido rota. «¿Por qué ahora?», pregunté. «Han pasado 6 meses desde que me despidieron, 3 meses desde que Emilia encontró la pulsera. ¿Por qué te disculpas ahora?». Se veía incómodo, cambiando su peso de un pie al otro, igual que había hecho la noche que me despidieron. «Las niñas no están bien. Clara tiene pesadillas cada noche. Emilia está enojada todo el tiempo, metiéndose en problemas en la escuela. Preguntan por ti constantemente. La señora Anderson dice que son imposibles de manejar. Así que esto no era realmente sobre mí en absoluto. Esto era sobre sus hijos siendo difíciles, sobre su conveniencia siendo interrumpida, sobre encontrar una solución al problema que su dolor estaba creando en su vida ordenada. «Ya veo», dije en voz baja. «Cometimos un error», continuó, aparentemente interpretando mi silencio como receptividad a su disculpa. «Deberíamos haber confiado en ti. Deberíamos haber investigado más a fondo antes de
antes de hacer acusaciones. Deberían haberme conocido lo suficientemente bien después de 6 años para no necesitar una investigación. Corregí. Deberían haber confiado en mí porque había ganado su confianza a través de mis acciones, a través de mi amor por sus hijos, a través de mi lealtad a su familia. Asintió, viéndose genuinamente avergonzado. Tienes razón. Deberíamos haber sabido. Pero no me conocían para nada, ¿verdad? Después de 6 años de vivir en su casa, de cuidar a sus hijos, de ser parte de su vida diaria, todavía me veían como solo la ayuda, alguien que podía ser fácilmente despedida cuando fuera conveniente. Eso no es... Empezó a protestar. Entonces se detuvo. Tal vez tienes razón. Tal vez no te vimos como deberíamos haberlo hecho. Como deberían haberme visto, era como un ser humano que amaba a sus hijos. Como deberían haberme tratado era con el respeto que ese amor merecía. Hice una pausa, mirando a este hombre que una vez había tenido tanto poder sobre mi vida y ahora parecía tan pequeño, tan incómodo en su traje caro y zapatos de cuero. Pero el respeto no se puede exigir, Ricardo. Solo se puede dar libremente, y nunca eligieron dármelo a mí. Te lo estoy dando ahora, dijo en voz baja. Te estoy pidiendo que regreses. Las niñas te necesitan. Nosotros te necesitamos. Ahí estaba, la oferta que había soñado por 6 meses. La oportunidad de regresar a Emilia y Clara, de reanudar la relación que había significado todo para mí, de volver a la vida que había construido en su penthouse. Pero mientras miraba al señor Saldívar parado en esa guardería, rodeado del caos feliz de niños que no eran suyos, pidiéndome regresar a una vida donde siempre sería condicional, siempre sería desechable, siempre sería solo la ayuda, me di cuenta de algo que me sorprendió. No quería regresar. No puedo, dije simplemente. Su cara mostró shock genuino. ¿Qué quieres decir? ¿No puedes? Pensé, ¿las niñas te extrañan tanto? ¿No las extrañas? Las extraño cada día, dije, y mi voz se quebró ligeramente en las palabras. Las amo más de lo que puedo expresar, pero no puedo regresar a ser invisible en sus vidas. No puedo regresar a amarlas en silencio, a ser excluida de su familia aunque soy esencial para su vida diaria. No puedo regresar a ser alguien que puede ser despedida por un malentendido y olvidada cuando sea conveniente. No sería así esta vez, dijo rápidamente. Hemos aprendido. Te trataríamos diferente. ¿Lo harían? Pregunté. ¿Me incluirían en fotos familiares? ¿Me presentarían como alguien importante para Emilia y Clara? ¿No solo como la ayuda? ¿Respetarían mi opinión sobre su educación, sus amistades, su desarrollo? ¿Valorarían mi aportación como alguien que las conoce tan bien como ustedes? Vaciló, y en esa vacilación tuve mi respuesta. Eso pensé, dije gentilmente. Quieren que regrese para hacer felices a sus hijos y que su casa funcione sin problemas. Pero no quieren cambiar la relación fundamental que teníamos, donde era esencial pero invisible, necesaria pero no valorada. ¿Entonces qué quieres?, preguntó, y podía escuchar frustración filtrándose en su voz. ¿Dinero? ¿Podríamos aumentar tu salario? ¿Mejores beneficios? Quiero poder amar a Emilia y Clara abiertamente, dije. Quiero verlas regularmente sin tener que andar a escondidas o preocuparme por ser acusada de sobrepasar límites. Quiero que sepan que no las he abandonado, que pienso en ellas cada día, que mi amor por ellas no depende de si trabajo para sus padres. Eso no es realmente posible, dijo lentamente. Tienes que entender nuestra posición. Somos sus padres. Tenemos que controlar quién tiene influencia en sus vidas. Y yo tengo que controlar quién tiene influencia en la mía, repliqué. He pasado 6 años amando a sus hijos más que cualquier otra cosa en el mundo, y casi me destruye. Me perdí en ese amor, sacrifiqué mis propios sueños y necesidades y futuro por el privilegio de cuidar a Emilia y Clara, y cuando fue conveniente para ustedes, me tiraron como basura. Su cara se puso roja de enojo o vergüenza. No podía distinguir cuál. Cometimos un error. Estoy tratando de arreglarlo. Estás tratando de arreglar un problema, corregí. Sus hijos están infelices, y crees que traerme de vuelta resolvería ese problema. Pero no estás tratando de arreglarlo conmigo. No has preguntado cómo he estado estos últimos 6 meses.
No has reconocido el dolor que me causaste, el trauma de ser falsamente acusada, la agonía de ser separada de niños que amo. Estás aquí porque necesitas algo de mí, no porque te importe como persona. Las palabras colgaron en el aire entre nosotros, y podía verlo procesándolas, tratando de encontrar una respuesta que me convenciera de regresar a su empleo. Las niñas hablan de ti constantemente, dijo finalmente, jugando lo que claramente pensó que era su carta más fuerte. Lloran por ti, preguntan cuándo vienes a casa. ¿No quieres acabar con su sufrimiento? Era un golpe bajo, usar el dolor de Emilia y Clara para manipularme hacia la complacencia. Pero también era revelador, mostraba que incluso ahora, incluso mientras se disculpaba, todavía veía nuestra relación en términos de las necesidades de su familia más que de mi humanidad. Su sufrimiento acaba cuando les dices la verdad, dije firmemente, cuando explicas que cometiste un error, que no las abandoné, que las amo, y siempre lo haré, cuando dejas de hacerme la villana en una historia donde yo fui la víctima. ¿Y entonces qué? ¿Solo quieres visitarlas a veces? ¿Como una amiga de la familia? La forma en que lo dijo dejó claro lo improbable que pensaba que era, lo poco que entendía sobre la relación que tenía con sus hijas. Quiero que sepan que estoy en sus vidas, dije. Quiero poder mandarles tarjetas de cumpleaños y regalos de Navidad. Quiero que sepan dónde estoy y cómo contactarme cuando me necesiten. Quiero que entiendan que el amor no acaba solo porque el empleo sí. Eso es complicado, dijo haciendo eco de sus palabras de nuestra conversación telefónica meses antes. Solo porque lo están haciendo complicado, repliqué. El amor no es complicado. El respeto no es complicado. Reconocer que fui una parte importante de las vidas de sus hijas por 6 años no es complicado. Lo que es complicado es tratar de mantener control sobre relaciones que nunca fueron suyas para controlar. Nos miramos fijamente a través del área de recepción de la guardería, y podía verlo tratando de averiguar cómo convencerme de regresar al arreglo que había funcionado tan bien para su familia y tan mal para mí. Finalmente, trató un enfoque diferente. ¿Y si hiciéramos algunos cambios? ¿Y si tuvieras más autonomía, más respeto? ¿Y si te tratáramos como parte de la familia? Fui parte de la familia por 6 años, dije en voz baja. Fui la mago de Emilia y la mami del corazón de Clara. Era quien conocía sus cuentos favoritos de la hora de dormir y sus miedos más grandes y sus sueños más secretos. Fui familia en todas las formas que importaron, excepto las formas que ustedes estuvieron dispuestos a reconocer. ¿Entonces no regresarás? No como su empleada, no como alguien cuya relación con Emilia y Clara dependa de su aprobación, su humor, su conveniencia. Hice una pausa, mirando su cara cuidadosamente. Pero estaría dispuesta a ser su amiga, su familia elegida, alguien que las ama independientemente de si sus padres entienden o aprueban ese amor. Eso no es... No podríamos estar de acuerdo con eso, dijo rápidamente. Tenemos que tener control sobre quién influencia a nuestros hijos. Entonces realmente no quieres arreglar esto, dije con finalidad. Quieres regresar al arreglo donde amo a sus hijos en sus términos, donde estoy disponible cuando me necesitan e invisible cuando no, donde puedo ser desechada otra vez la próxima vez que alguien haga una acusación o decidan que me he acercado demasiado. Pude ver en su cara que tenía razón, que a pesar de su disculpa y su reconocimiento de su error, todavía quería el mismo arreglo fundamental. Mi amor y labor disponibles bajo demanda, mi humanidad opcional. Las niñas te necesitan, dijo una vez más, como si la repetición fuera a erosionar mi resistencia. Las niñas necesitan saber que cuando alguien las ama, ese amor es permanente e incondicional. Necesitan aprender que las relaciones construidas en cuidado genuino no desaparecen cuando la conveniencia lo dicta. Necesitan ver que la mujer que ayudó a criarlas por 6 años se valora lo suficiente para exigir tratamiento apropiado. Sonreí tristemente. Esas son lecciones importantes para niñitas aprender. Tal vez las lecciones más importantes que puedo enseñarles. Se fue sin decir adiós, y nunca lo volví a ver. Pero ese no fue el final de nuestra historia. 2 semanas después, recibí una carta en mi departamento. El sobre estaba dirigido con la escritura cuidadosa que reconocí inmediatamente,
como la impresión de segundo grado de Emilia, con el nombre de Clara agregado en crayón debajo de la firma de su hermana. Adentro había un dibujo, figuras de palitos tomándose de las manos bajo un arco iris, con nuestra familia, escrito en la parte superior con las letras cuidadosas de Emilia. Había 5 figuras, una etiquetada mamá, una etiquetada papá, una etiquetada Emilia, una etiquetada Clara y una etiquetada Mago. Aunque ya no era parte de su hogar, aunque sus padres se rehusaron a reconocer mi lugar en sus vidas, Emilia me había incluido en su dibujo de su familia. Todavía estaba ahí, todavía conectada, todavía amada. En el fondo del papel, en la impresión cuidadosa de Emilia, había un mensaje. Papá nos dijo que no puedes venir a casa, pero que todavía nos amas. Nosotras también te amamos, más que todas las estrellas en el cielo. Te encontraremos cuando seamos más grandes. Sostuve ese dibujo y lloré hasta que no quedaron lágrimas. Pero estas no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento, de validación, de esperanza. Emilia entendía. De alguna manera, esta niña de 7 años entendía que el amor no requiere permiso, que la familia no se define por ley o conveniencia, que algunas conexiones son más fuertes que los adultos que tratan de controlarlas. Me encontraría cuando fuera más grande. Recordaría a la mujer que había sido su mami del corazón por 6 años. Y cuando lo hiciera, yo estaría lista. Durante los meses siguientes, construí una nueva vida para mí. Mi columna para el periódico se hizo popular lo suficiente que me ofrecieron un contrato de libro, una colección de historias sobre las trabajadoras invisibles que mantienen funcionando a las familias mexicanas. Lo llamé Madres del Corazón y lo dediqué a Emilia y Clara y todos los niños que saben que el amor viene en muchas formas. El libro encontró su audiencia entre mujeres que habían trabajado como cuidadoras, padres que se dieron cuenta de que necesitaban apreciar mejor a las personas que ayudaron a criar a sus hijos, y hijos adultos que recordaron nanas y mucamas que habían moldeado sus vidas pero habían sido olvidadas por sus familias. Empecé a hablar en conferencias sobre los derechos de trabajadoras domésticas, abogando por mejores protecciones y reconocimiento para los millones de mujeres que cuidan las familias de otras personas. Testifiqué ante el Consejo de la Ciudad sobre días de enfermedad pagados para empleadas domésticas, sobre la necesidad de contratos claros y tratamiento respetuoso. Y lentamente, cuidadosamente, empecé a construir relaciones que no estuvieran definidas por servidumbre o aceptación condicional. Me uní a un club de lectura en mi biblioteca del barrio. Fui voluntaria en un banco de alimentos local. Empecé a salir con un hombre bondadoso llamado Jaime, que trabajaba como trabajador social, y entendía las complejidades de cuidar a personas que no eran técnicamente familia. Por primera vez en años, estaba viviendo para mí misma más que en las sombras de la vida de otra persona. Pero nunca dejé de amar a Emilia y Clara. Nunca dejé de extrañarlas. Nunca dejé de esperar que algún día, cuando fueran lo suficientemente grandes para tomar sus propias decisiones sobre relaciones, recordarían a la mujer que las había amado incondicionalmente por 6 años. Ese algún día llegó más pronto de lo que esperaba. Estaba en casa un sábado en la tarde, trabajando en mi segundo libro, cuando sonó mi timbre. A través de la mirilla, vi a una adolescente con cabello rubio rizado familiar y una niña más joven con ojos azules brillantes que había visto en mis sueños por años. Emilia tenía 13 años ahora, alta y seria como suelen ser las chicas adolescentes. Clara tenía 11, todavía con cara de bebé, pero con una expresión determinada que me recordó a su hermana mayor. Ambas estaban vestidas cuidadosamente, como si hubieran planeado esta visita y quisieran verse de lo mejor. Abrí la puerta, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo. «¿Mago?», dijo Emilia, su voz insegura. «Encontramos tu dirección en Internet. Hemos estado ahorrando dinero para el pasaje del Metrobús por meses». Las jalé a ambas a mis brazos, sin importarme si mis vecinos veían, sin importarme si sus padres habían dado permiso, sin importarme nada excepto el hecho de que las niñas que amaba finalmente estaban en mis brazos otra vez. «Mis ángeles», susurré, respirando sus aromas, sintiendo su peso sólido contra mi pecho. «Las he extrañado tanto». «Nosotras también te extrañamos», dijo Clara,
su voz amortiguada contra mi hombro. Nunca dejamos de extrañarte. Las invité a mi pequeño departamento, nerviosa sobre lo diferente que era mi hogar del penthouse donde siempre me habían visto. Pero miraron alrededor con interés genuino, exclamándose sobre mis libros y fotos, acomodándose en mi sofá de segunda mano como si pertenecieran ahí. «Leímos tu libro», dijo Emilia, sacando una copia de Madres del Corazón de su mochila. «Mamá y papá no saben que lo tenemos. Lo ordenamos en línea y lo mandamos a la casa de nuestra amiga». «¿Qué pensaron?», pregunté, curiosa y un poco aprensiva sobre cómo habían procesado la historia de su propia familia contada desde mi perspectiva. «Pensamos que tenías razón», dijo Emilia simplemente. «Mamá y papá te trataron mal. Nos hicieron pensar que nos habías dejado, que no querías estar con nosotras. Pero siempre supimos que eso no era cierto, porque nos amabas. Podíamos sentirlo. Podíamos sentirlo aquí», agregó Clara, poniendo su mano sobre su corazón en el gesto que le había enseñado años antes. Se quedaron por 3 horas esa tarde, contándome sobre la escuela y amigos, y los cambios en sus vidas desde que me había ido. La señora Anderson había durado solo 4 meses antes de renunciar frustrada. Habían tenido 3 nanas diferentes desde entonces, ninguna de las cuales les gustó o en quien confiaron. «No es lo mismo», explicó Emilia. «Todas solo están haciendo un trabajo. Realmente no les importamos como a ti, sí. Les contamos sobre ti», agregó Clara. «Sobre cómo nos cantabas y inventabas cuentos y recordabas todo lo que nos gustaba. Pero solo se veían confundidas, como si no entendieran por qué una nana haría esas cosas. Porque esas otras nanas entendían los límites que yo había ignorado tontamente. Entendían que cuidar a los hijos de otra persona era trabajo, no amor. Entendían que la distancia profesional era más segura que la inversión emocional. Pero no podía arrepentirme del amor que había dado a estas niñas, aún sabiendo cuánto dolor me había causado. Mirándolas ahora, inteligentes, confiadas, conscientes de su propio valor, podía ver los efectos de ser amadas incondicionalmente durante los primeros 6 y 3 años de sus vidas. Ese amor las había moldeado de formas que durarían para siempre, independientemente de si sus padres reconocieron mi papel en su desarrollo. «¿Saben sus padres que están aquí?», pregunté, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. «Piensan que estamos en el centro comercial», admitió Emilia. «Tendremos que irnos a casa pronto, pero queríamos verte. Queríamos que supieras que recordamos todo, todas las canciones que cantaste, todos los cuentos que nos contaste, todas las veces que cuidaste de nosotras cuando estábamos enfermas o asustadas o tristes. Queríamos que supieras que fuiste la mejor mami que jamás tuvimos, aunque no fueras nuestra mami de verdad», agregó Clara con la directez que solo los niños poseen. «Fuiste de verdad», corrigió Emilia a su hermana. «Fue real para nosotras. La biología no hace una familia, el amor sí. Tú nos enseñaste eso, Mago. Les había enseñado eso, a través de mis acciones, si no mis palabras. Les había mostrado cómo se ve el amor incondicional, lo que significa poner las necesidades de otra persona antes que las tuyas, lo que significa ser familia por elección más que por accidente de nacimiento. Quiero que ambas sepan algo», dije, tomando sus manos en las mías. «Todo lo que hice por ustedes, todo el amor que les di, lo di libremente. No porque fuera mi trabajo, no porque sus padres me pagaran, sino porque las amaba, porque eran mis hijas del corazón, aunque nunca pude decir eso en voz alta». «¿Puedes decirlo ahora?», preguntó Emilia. «¿Puedes llamarnos tus hijas del corazón ahora?». «Son mis hijas del corazón», dije, mi voz quebrándose con emoción. «Siempre serán mis hijas del corazón. Y yo siempre seré su madre del corazón, sin importar lo que diga cualquier otra persona, sin importar cuánto tiempo pase, sin importar qué pase en nuestras vidas». Nos sostuvimos y lloramos entonces, por los años que habíamos perdido, por el dolor que habíamos soportado, por el amor que había sobrevivido a pesar de todo lo que había tratado de destruirlo. Antes de irse, Emilia presionó un pedazo de papel doblado en mi mano. «Este es nuestro número de teléfono y nuestras direcciones de correo», dijo. «Queremos mantenernos en contacto. Queremos que seas parte de nuestras vidas otra vez, aunque tenga que ser en secreto.
No siempre tendrá que ser secreto, agregó Clara con la confianza de la infancia. Cuando tengamos 18, podremos tomar nuestras propias decisiones sobre a quién amamos y a quién vemos, y nunca más tendremos que esconder a nuestra familia. Nuestra familia. Después de todos estos años, después de todo el dolor y separación y silencio forzado, todavía me consideraban familia, todavía me reclamaban como suya, justo como yo siempre las había reclamado en mi corazón. Las vi alejarse esa tarde, dos jovencitas que habían arriesgado el enojo de sus padres para encontrar a la mujer que las había amado primero y mejor. Eran valientes e inteligentes y leales, cualidades que me gustaba pensar que había ayudado a nutrir durante los años cuando era su compañera constante. Como prometieron, nos mantuvimos en contacto. Emails secretos y mensajes de texto ocasionales. Comunicaciones cuidadosas que no alertarían a sus padres de nuestra relación renovada. Les mandé libros y pequeños regalos para sus cumpleaños, paquetes enviados a las casas de sus amigas para que sus padres no los vieran. Emilia me contó sobre sus luchas con álgebra y su emoción sobre unirse al periódico escolar. Clara compartió su amor por la pintura y sus sueños de volverse maestra de arte algún día. Me pidieron consejos sobre drama de amigas y estrés escolar. Me incluyeron en sus vidas diarias de formas que sus padres nunca habían permitido cuando vivía con ellos. Y lentamente, sané del trauma de nuestra separación forzada. No completamente. No creo que jamás me recupere completamente del dolor de ser falsamente acusada o la agonía de ser separada de niños que amaba, pero lo suficiente para construir una vida completa. Lo suficiente para encontrar alegría en otras relaciones. Lo suficiente para usar mi experiencia para ayudar a otras mujeres en situaciones similares. 3 años después de esa primera visita secreta, Emilia empezó su último año de preparatoria. Fue aceptada en la UNAM con una beca parcial y planes de estudiar periodismo, inspirada en parte por los artículos y el libro que había escrito sobre los derechos de trabajadoras domésticas. Quiero contar historias sobre gente invisible, me dijo durante una de nuestras reuniones clandestinas en un café lejos de su barrio. Como tú hiciste. Quiero asegurarme de que personas como tú sean reconocidas por el trabajo importante que hacen. Se había convertido en una mujer joven, serena y articulada, con opiniones fuertes sobre justicia social y derechos de trabajadoras. Su experiencia de la infancia de amar a alguien que sus padres se rehúsaron a reconocer, la había hecho sensible a temas de clase y poder. Le había enseñado a ver la humanidad en personas que otros pasaban por alto. Clara, ahora de 15, se estaba desarrollando en una artista con talento real. Pintaba retratos de familias que incluían nanas y mucamas y jardineros, desafiando definiciones tradicionales de quién pertenece en cuadros familiares. Su maestra de arte en la escuela la estaba animando a aplicar a programas de arte y soñaba con usar su talento para abogar por cambio social. Ambas niñas habían sido moldeadas por su experiencia temprana de amor incondicional, pero también por la lección dolorosa de ver ese amor ser rechazado y devaluado por los adultos a su alrededor. Entendían la injusticia de una forma que la mayoría de los niños privilegiados nunca la entienden, porque la habían presenciado de primera mano. «Vamos a ser mejores padres que los nuestros», me dijo Emilia una tarde mientras caminábamos por el Parque México, retomando pasos que habíamos tomado juntas cuando era pequeña. «Cuando tengamos hijos, nos vamos a asegurar de que sepan que cada persona que los ama es importante. No vamos a permitir que nadie sea invisible en nuestras familias». «Te vamos a invitar a nuestras bodas», agregó Clara con determinación. «Y te vas a sentar en la primera fila, porque tú también eres nuestra familia». Estos niños que había amado desde sus primeros años planeaban honrarme en sus vidas adultas. Reclamarme públicamente como alguien que les importó. El reconocimiento que sus padres nunca habían estado dispuestos a dar vendría de Emilia y Clara mismas, cuando fueran lo suficientemente grandes para tomar sus propias decisiones sobre amor y lealtad. En el cumpleaños 18 de Emilia, me llamó abiertamente por primera vez en años. Era legalmente adulta ahora, libre de tomar sus propias decisiones sobre relaciones. Ya no sujeta al control de sus padres sobre a quién podía amar. «Ya no tengo que esconderme», dijo.
su voz llena de alegría y alivio. Puedo decir en voz alta que eres mi familia. Puedo contarle a la gente sobre mi madre del corazón que me enseñó cómo se ve el amor. Ese verano, me visitaba regularmente, a veces trayendo a Clara cuando su hermana menor podía manejarlo sin el conocimiento de sus padres. Hablamos sobre todo lo que nos habíamos perdido durante nuestros años de separación forzada, jóvenes y amistades y sueños y miedos, y los 1000 pequeños momentos que conforman una vida. Y finalmente, inevitablemente, hablamos sobre perdón. ¿Alguna vez vas a perdonar a mamá y papá?, me preguntó Emilia una tarde mientras nos sentábamos en mi pequeño jardín, viendo las flores que había plantado florecer bajo el sol del DF. Era una pregunta que me había hecho muchas veces durante los años. ¿Estaba obligada a perdonar a gente que nunca había pedido perdón? ¿Podía encontrar paz sin perdonar las lesiones que habían causado? ¿Qué les debía a personas que habían moldeado mi vida tan profundamente, pero nunca habían reconocido mi humanidad? Los he perdonado por ser quienes son, dije finalmente. Por ser personas tan enfocadas en control y apariencias que no podían ver el amor justo frente a ellos. Por tener tanto miedo de perder autoridad sobre sus hijos que estuvieron dispuestos a sacrificar la felicidad de sus hijos para mantener esa autoridad. ¿Pero? Me impulsó Emilia, sintiendo que había más. Pero no los perdono por la decisión de seguir lastimándolas a ustedes después de que supieron que estaban equivocados. Cuando su mamá encontró esa pulsera en el carro de su papá, cuando se dieron cuenta de que había sido inocente todo el tiempo, tuvieron una opción. Podrían haber llamado, se podrían haber disculpado, podrían haber tratado de reparar el daño que nos habían hecho a todos. En lugar de eso, eligieron el silencio. Eligieron permitir que tú y Clara siguieran pensando que las había abandonado, en lugar de admitir que habían cometido un error. Emilia asintió lentamente. A los 18, era lo suficientemente grande para entender la complejidad de las motivaciones adultas, lo suficientemente grande para ver a sus padres claramente más que a través de la lente perdonadora de la infancia. Esa decisión, de proteger su propio orgullo a expensas del bienestar emocional de sus hijos, eso no es algo que puedo perdonar, continué, porque ya no se trataba solo de mí, se trataba de ti y Clara, y el daño que se estaba haciendo a sus corazones, mientras ellos mantuvieron su ficción cómoda de que yo era el problema. Perdieron tanto, dijo Emilia en voz baja. Te perdieron a ti, pero también perdieron la oportunidad de vernos crecer con alguien que nos amaba incondicionalmente. Perdieron la oportunidad de aprender de ti sobre cómo se ve el amor real. Perdieron la oportunidad de ser mejores personas. Tenía razón. Los Saldívar habían perdido más de lo que sabían cuando me despidieron por una acusación falsa. Habían perdido no solo una empleada competente, sino una mujer que se había preocupado genuinamente por el bienestar de su familia, que había amado a sus hijos lo suficiente para sacrificar sus propios sueños, que había tratado de hacer de su hogar un refugio de calidez y seguridad. Pero más importante, habían perdido la oportunidad de modelar integridad y justicia para sus hijas. Emilia y Clara habían aprendido lecciones importantes viendo el comportamiento de sus padres durante nuestra crisis, lecciones sobre poder y clase y el tratamiento de gente vulnerable, pero esas no eran las lecciones que los Saldívar habían intentado enseñar. En el día de graduación de preparatoria de Emilia, me senté en la audiencia con otras familias y la vi caminar por el escenario para recibir su diploma. No había invitado a sus padres a excluirme, sino había asegurado que yo supiera sobre la ceremonia. Me había guardado un asiento. Me había presentado a sus amigas como mi familia. Después de la ceremonia, mientras posábamos para fotos juntas, un fotógrafo del periódico local se nos acercó. Me había reconocido de mi trabajo de promoción y quería hacer una historia sobre nuestra reunión, sobre los lazos duraderos que pueden formarse entre cuidadoras y los niños que aman. «Esta es la mujer que ayudó a criarme», le dijo Emilia al reportero orgullosamente, su brazo alrededor de mis hombros. «Me enseñó cómo se ve el amor, qué significa la justicia, qué cuesta preocuparse por gente que no siempre puede preocuparse por ti de vuelta. Todo lo bueno sobre quién soy empezó con ella». El artículo resultante, publicado en la primera página de la sección de estilo de vida del domingo, se tituló Amor sin fronteras,
Una ex nana y sus hijas del corazón se reúnen. Presentaba fotos de Emilia, Clara y yo juntas, junto con citas sobre la importancia de reconocer y respetar a las personas que ayudan a criar a nuestros hijos. El artículo llegó a miles de lectores, incluyendo muchos que tenían historias similares de cuidadoras amorosas que habían sido despedidas u olvidadas. Pero también llegó a los Saldívar. 2 días después de que se publicó el artículo, la señora Saldívar me llamó por primera vez en más de 5 años. Vi el artículo del periódico, dijo sin preámbulos cuando contesté el teléfono. Hola, Victoria, repliqué, usando su primer nombre igual que había hecho con su esposo, estableciendo que ahora hablábamos como iguales, más que como empleador y empleada. No aprecio que los asuntos privados de mi familia se discutan en los medios, continuó, su voz tensa de enojo. Emilia y Clara son adultas ahora, dije calmadamente. Ellas deciden qué historias contar sobre sus propias vidas. Y esta historia, sobre una cuidadora que las amó y fue despedida injustamente, es su historia tanto como es la mía. Estás tratando de avergonzarnos, me acusó, tratando de hacernos quedar mal porque estás amargada sobre ser despedida. Estoy tratando de decir la verdad sobre lo que significa amar a los hijos de otra persona, corregí. Sobre las relaciones que se forman entre cuidadoras y familias, sobre la humanidad de trabajadoras domésticas, sobre los costos de tratar a la gente como desechable cuando en realidad son irreemplazables. Siempre fuiste demasiado emocional, dijo, haciendo eco de críticas que había escuchado de ella por años. Demasiado apegada. Te advertimos sobre mantener límites apropiados. Me advirtieron que no amara demasiado a sus hijos, repliqué. Pero nunca les advirtieron a ellos que no me amaran de vuelta. Y sí me amaron, Victoria. Todavía me aman. Ese amor fue real, ya sea que lo aprobaran o no. Están confundidos, dijo rápidamente. Románticamente idealizan su infancia. Te recuerdan como más importante de lo que realmente eras. Recuerdan ser amadas incondicionalmente, dije firmemente. Recuerdan tener a alguien en sus vidas que puso sus necesidades primero, que celebró sus éxitos y consoló sus fracasos, que estuvo ahí para cada hito y cada martes ordinario. Si eso les parece más importante a ellas de lo que les parece a ustedes, tal vez deberían preguntarse por qué. La conversación continuó por unos minutos más, con Victoria alternadamente tratando de convencerme de que había sido una influencia perturbadora en su familia, y exigiendo que dejara de animar a Emilia y Clara a mantener contacto conmigo. Pero podía escuchar algo nuevo en su voz, incertidumbre, tal vez incluso arrepentimiento. Por primera vez, se veía forzada a confrontar las consecuencias de sus decisiones. El artículo había hecho pública nuestra historia. Había forzado a su círculo social a considerar cómo había tratado a alguien que había amado a sus hijos. Y la declaración pública de Emilia de que yo era familia, de que había sido esencial para su desarrollo, desafió la narrativa que Victoria había construido sobre mi papel en su hogar. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó finalmente, su enojo desinflándose hacia algo que sonó casi como derrota. No quiero nada de ustedes, dije honestamente. Tengo el amor de Emilia y Clara. Tengo reconocimiento por mi trabajo. Tengo una vida que me llena. Ya no necesito su aprobación o su reconocimiento. Entonces, ¿por qué aceptaste el artículo del periódico? ¿Por qué hacer esto público? Porque Emilia me lo pidió, dije simplemente. Porque quería que la gente supiera que el amor viene en muchas formas, que la familia es sobre elección tanto como biología, que las personas que ayudan a criar niños merecen reconocimiento y respeto. Es joven, dijo Victoria. No entiende las complejidades. Entiende el amor, repliqué. Entiende la justicia. Entiende la diferencia entre gente que se preocupa por ella y gente que solo se preocupa por controlarla. Son cosas bastante importantes de entender. Victoria terminó la llamada sin decir adiós, pero me sentí extrañamente en paz después de nuestra conversación. Por años, había imaginado lo que le diría si tuviera la oportunidad, qué argumentos haría, qué emociones expresaría. Pero cuando la oportunidad finalmente llegó, encontré que no necesitaba convencerla de nada. No necesitaba su disculpa o su reconocimiento. No necesitaba que ella validara mi importancia en las vidas de Emilia y Clara.
ya había sido validada por las personas cuyas opiniones importaban más. Los niños que había amado, que habían crecido hasta ser adultos jóvenes, capaces de articular el valor de ese amor. Emilia empezó la universidad ese otoño, y Clara comenzó su penúltimo año de preparatoria. Ambas mencionarían ocasionalmente en conversaciones con sus padres, no desafiantemente o con enojo, sino matter-of-factly, como alguien que simplemente era parte de sus vidas. Habían dejado de pedir permiso para amarme, dejado de esconder su conexión conmigo, dejado de pretender que 6 años de vida compartida podían ser borrados por la desaprobación de sus padres. Y gradualmente, lentamente, sus padres empezaron a aceptar esta realidad. No entusiastamente, no con el reconocimiento que podría haber esperado, sino con el reconocimiento resignado de que sus hijas eran adultas ahora, capaces de tomar sus propias decisiones sobre relaciones y lealtad. En el cumpleaños 18 de Clara, 3 años después, me invitó a su cena de cumpleaños en un restaurante bonito en el centro. Por primera vez desde que había sido despedida 7 años antes, fui incluida en una celebración familiar Saldívar. Fue incómodo al principio. Victoria fue fríamente cortés, claramente incómoda con mi presencia, pero sin estar dispuesta a crear una escena en la cena de cumpleaños de su hija. Ricardo estuvo callado, hablándome brevemente pero formalmente, como si fuera una conocida distante más que alguien que había vivido en su casa por 6 años. Pero Emilia y Clara estaban radiantes, claramente emocionadas de tener su familia completa por primera vez en años. Hablaron fácilmente, incluyéndome en conversaciones, compartiendo memorias que cruzaron la brecha entre pasado y presente, dejando claro que yo pertenecía en esa mesa. ¿Recuerdan cuando Mago nos enseñó a hacer pulseras de la amistad? Dijo Clara en un momento, mostrando una pulsera que había tejido esa mañana. Todavía uso los patrones que nos enseñó. ¿Recuerdan los arrullos que nos cantaba? Agregó Emilia. Se los voy a cantar a mis hijos algún día. Sus padres escucharon estas memorias con incomodidad visible, tal vez dándose cuenta por primera vez de lo central que había sido para las experiencias de la infancia de sus hijas. Cuántos momentos importantes habían involucrado a la mujer que habían despedido como ayuda fácilmente reemplazable. Después de la cena, mientras estábamos parados afuera del restaurante diciendo adiós, Clara me abrazó fuerte. «Gracias por nunca rendirte con nosotras», me susurró al oído. «Gracias por amarnos incluso cuando fue difícil, incluso cuando dolió, incluso cuando trataron de hacerte que nos olvidaras. Gracias por recordarme», le susurré de vuelta. «Gracias por crecer hasta ser mujeres jóvenes tan asombrosas. Gracias por permitirme ser parte de su historia». Mientras caminaba a casa esa noche, por las calles familiares del DF donde había construido y perdido y reconstruido mi vida, reflexioné sobre el extraño viaje que me había traído a ese momento. 7 años antes, había sido despedida en desgracia, acusada de robo, separada de niños que amaba, forzada a empezar de nuevo con nada más que mi integridad y mis memorias. Pero había sobrevivido. Más que sobrevivido, había prosperado. Había encontrado mi voz, contado mi historia, construido una carrera abogando por gente como yo. Había aprendido a valorarme, a exigir respeto, a crear relaciones basadas en reconocimiento mutuo más que en servicio y gratitud. Más importante, había aprendido que el amor real, sobrevive todo. Sobrevive acusación y separación, y silencio y tiempo. Sobrevive los intentos de adultos temerosos de controlarlo y contenerlo. Sobrevive diferencias de clase y desequilibrios de poder, y todos los límites cuidadosos que la sociedad trata de imponer en la conexión humana. Emilia y Clara me habían amado a través de 6 años de cuidado diario y 7 años de separación forzada. Me habían recordado cuando habría sido más fácil olvidar. Me habían elegido cuando podrían haber elegido el silencio. Me habían reclamado como familia cuando sus padres se rehusaron a reconocer mi humanidad. Ese amor me había sostenido durante el período más oscuro de mi vida. Me había dado la fuerza para reconstruir, el valor para hablar la verdad, la sabiduría para conocer mi propio valor. Y ahora,
Mientras veía a estas mujeres jóvenes volverse el tipo de adultas que reconocen y honran a las personas que las han amado, sabía que todo lo que había sacrificado, todo el dolor que había soportado, todas las batallas que había peleado, todo había valido la pena. No porque recuperé mi trabajo o recibí la disculpa que merecía, sino porque el amor había ganado. Porque dos niñitas que habían sido mis hijas del corazón habían crecido hasta ser mujeres jóvenes que entendían que la familia se crea por elección, que el amor no requiere permiso, que las relaciones más importantes en nuestras vidas son a menudo las que la sociedad se rehúsa a reconocer. Hoy, Emilia es una periodista exitosa especializándose en historias sobre justicia social y derechos de trabajadoras. Acredita su experiencia de la infancia conmigo como la fundación para su entendimiento de dinámicas de clase y poder en la sociedad mexicana. Ha escrito extensivamente sobre los derechos de trabajadoras domésticas y el trabajo invisible que mantiene funcionando a las familias adineradas. Clara es maestra de arte en una primaria del centro, usando su talento y pasión para nutrir creatividad en niños que podrían no tener acceso a educación artística de otra manera. Es voluntaria con una organización sin fines de lucro que provee servicios de apoyo para trabajadoras domésticas, y su departamento está lleno de pinturas que presentan cuidadoras y los niños que aman. Ambas están casadas ahora, con parejas que entienden y respetan su relación conmigo. Fui invitada a ambas bodas, sentada en la primera fila como familia, presentada a sus amigos y colegas como la mujer que ayudó a criarlas. Sus fotos de boda me incluyen, finalmente y oficialmente, como parte de su retrato familiar. Y cuando Emilia dio a luz a su primera hija el año pasado, estuve entre las primeras personas que llamó del hospital. Mago, dijo, su voz cansada pero alegre. Quiero que conozcas a tu nieta. Nieta. La palabra me golpeó como un regalo que nunca había osado esperar. Este niño, nacido de la niñita que había amado como propia, me conocería no como ayuda contratada, sino como familia. Crecería entendiendo que el amor crea relaciones que trascienden la biología, que las personas que cuidan de nosotros importan independientemente de sus títulos oficiales. Cuando sostuve a ese bebé por primera vez, mirando su carita pequeña y perfecta mientras Emilia observaba con ojos cansados y felices, pensé sobre el largo viaje que nos había traído a este momento. Las acusaciones y el desamor, la separación y silencio, la reconstrucción lenta de confianza y conexión, todo había llevado a esto. Una nueva generación naciendo en una familia que había aprendido, a través de experiencia dura, a valorar el amor sobre la convención, el corazón sobre la jerarquía. Esa bebé tiene ahora 6 meses, y la veo regularmente. Emilia y su esposo me han pedido ser su madrina, un papel que reconoce oficialmente lo que siempre he sido en práctica. Alguien que ama a esta familia incondicionalmente. Alguien que siempre estará ahí para ellos. Alguien cuyo compromiso trasciende empleo o conveniencia. A veces, cuando estoy sosteniendo a esa bebé y viendo a Emilia verme, pienso sobre los padres que me despidieron 7 años atrás. También tienen una nieta ahora, pero su relación con ella está complicada por su relación distanciada con Emilia, quien nunca los ha perdonado completamente por su tratamiento hacia mí. No porque les pedí que guardaran rencor, sino porque su comportamiento durante esa crisis les enseñó algo sobre su carácter que nunca ha podido olvidar. Aprendió que sus padres eran capaces de tratar a alguien que amaba a su familia como desechable, que valoraban su propio orgullo más que el bienestar emocional de sus hijos, que preferirían mantener una mentira cómoda que admitir una verdad dolorosa. Esas son lecciones duras para que un niño aprenda sobre sus padres, pero también son lecciones valiosas sobre el tipo de adulta que quería llegar a ser, el tipo de padre que quería ser, el tipo de persona que quería ser en el mundo. Así que tal vez algo bueno salió de todo ese dolor después de todo. Tal vez la justicia a veces funciona de formas que no esperamos, a través del tiempo y crecimiento, y las decisiones que los niños toman cuando se vuelven adultos. Todavía vivo en el DF, en un departamento más grande ahora, en un barrio que amo. Mi segundo libro fue publicado con mucha aclamación, y estoy trabajando en un tercero. Hablo regularmente en conferencias y universidades sobre los derechos de trabajadoras domésticas,
sobre las complejidades de amar a los hijos de otras personas, sobre lo que significa crear familia a través de elección más que biología. Tengo una vida plena ahora, amigos y colegas y trabajo significativo y la satisfacción profunda que viene de usar tu experiencia para ayudar a otros. Salgo ocasionalmente, aunque nunca me he casado. Por mucho tiempo, pensé que eso era porque había dado todo mi amor a Emilia y Clara, que no había lugar en mi corazón para nadie más. Pero pienso ahora que fue porque necesitaba aprender a amarme primero. Necesitaba entender mi propio valor, exigir tratamiento apropiado, crear relaciones basadas en respeto mutuo más que servicio y gratitud. Una vez que aprendí esas lecciones, las aprendí a través de dolor y pérdida, y el largo viaje de regreso a mí misma, me volví capaz de relaciones más saludables con todos en mi vida, incluyendo, sorprendentemente, con Ricardo y Victoria Saldívar. Nunca seremos amigos. Nunca tendremos la relación cálida y afectuosa que podría haber imaginado una vez con mis empleadores. Demasiado ha pasado, demasiado daño se ha hecho, demasiada verdad se ha revelado sobre quiénes somos todos bajo presión. Pero hemos logrado algo que podría ser más valioso que la amistad. Hemos logrado respeto. Finalmente han reconocido mi importancia en las vidas de Emilia y Clara. Me incluyen en celebraciones familiares. Me tratan como alguien con posición en las historias de sus hijas, alguien cuyas opiniones importan, alguien que pertenece. Tomó 7 años y la intervención de sus hijas adultas para conseguir ese reconocimiento, pero llegó eventualmente. Y tal vez esa es su propia clase de justicia, tardía pero real, renuente pero genuina. Cuando la gente me pregunta ahora qué aprendí de esos años de amar a los hijos de otras personas, de ser despedida y separada, y eventualmente reclamada, les digo esto: el amor siempre gana, pero no siempre de las formas que esperamos o en los marcos de tiempo que esperamos. No conseguí la disculpa inmediata que quería o la restauración rápida que soñé. Tuve que reconstruir mi vida de la nada. Tuve que aprender a valorarme cuando nadie más lo haría. Tuve que encontrar el valor para exigir mejor tratamiento. Pero al final, los niños que amé me recordaron. Crecieron hasta ser adultos capaces de honrar a las personas que habían ayudado a moldearlos. Crearon espacio para mí en sus vidas adultas, espacio para mi amor, espacio para la relación que había sido negada por tanto tiempo. Y ahora hay una nueva generación, la hija de Emilia, y algún día los hijos de Clara también, que crecerán sabiendo que el amor viene en muchas formas, que la familia es sobre elección tanto como biología, que las personas que cuidan de nosotros merecen reconocimiento y respeto independientemente de sus títulos oficiales. Esa es la verdadera victoria. No solo ser recordada o reclamada, sino ayudar a crear un mundo donde otras cuidadoras no tendrán que pelear tan duro por reconocimiento, donde otras mujeres no tendrán que elegir entre amar niños y proteger sus propios corazones, donde otras familias entenderán desde el principio que todos los que aman a sus hijos son parte de su historia. ¿Alguna vez has cuidado a alguien que después te olvidó? ¿Alguna vez has amado al hijo de otra persona como propio, solo para que te recuerden que la sangre es más espesa que el afecto? ¿Alguna vez has dado tu corazón a una familia que te trató como desechable, reemplazable, invisible? Si lo has hecho, quiero que sepas esto: tu amor importó. Tus sacrificios fueron reales. Tu desamor fue válido. No fuiste tonta por amar sin garantía. No estuviste mal por esperar reconocimiento. No fuiste débil por ser lastimada por el despido. Fuiste humana. Fuiste amorosa. Fuiste valiente. Y a veces, si tenemos mucha suerte, los niños que amamos crecen hasta ser adultos que entienden lo que les dimos. A veces vienen a buscarnos. A veces nos eligen otra vez, como adultos, con conocimiento completo de lo que esa elección significa. A veces el amor realmente gana. Cuéntame tu historia en los comentarios abajo. ¿Has vivido algo similar? ¿O conoces a alguien que ha caminado este sendero de amar más allá de límites, cuidar más allá de reconocimiento, dar más allá de recompensa? Si esta historia ha tocado tu corazón, por favor dale like y suscríbete. Ayuda a llegar a otra mujer que cuida niños con amor y dedicación.
Otra persona que necesita saber que sus sacrificios invisibles son vistos y valorados por alguien, en algún lugar. Para continuar este viaje emocional con nosotros, hemos preparado un podcast especial lleno de historias tan conmovedoras como esta. Puedes encontrarlo haciendo clic en el enlace a la izquierda. Cada episodio explora las relaciones complejas entre cuidadoras y familias, el triunfo del amor sobre las circunstancias, el valor que se necesita para reclamar tu valor en un mundo que a menudo pasa por alto tus contribuciones. Gracias por acompañarme en este viaje del corazón, por presenciar mi historia, por entender que el amor viene en muchas formas, y la familia se crea de incontables maneras. Tu atención, tu empatía, tu reconocimiento, estos regalos que me has dado al escuchar, significan más de lo que sabes. Te veo en la próxima historia, donde exploraremos otro rincón del corazón humano, otro cuento de amor y pérdida, y las formas infinitas en que nos encontramos en este mundo complicado. Hasta entonces, recuerda, importas. Tu amor importa. Tu historia importa. Y en algún lugar, alguien está mejor por haberte conocido.